Hola a todos, somos de la Universidad Nacional del Callao, Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, y hoy vamos a hablarles sobre el cambio climático y las empresas. Somos los estudiantes Aguilar Neira Yadira, Valverena Paredes Mariana, Berna Champilla Marco, Cuello Medrano Marjorie, Enciso Centeno Jordi, Espina Guamán Ariana, Rojas Villegas Oliva y Urbina Camacho Santiago. Bien, vamos a mencionarles la ubicación geográfica, la charla que se brindó, el contenido sobre qué es el cambio climático, qué actividades humanas generan gases de efecto invernadero, por qué aumenta la temperatura en los océanos, cuáles son consecuencias del cambio climático, cómo afecta el cambio climático a las empresas y cómo podemos definir prioridades, cómo pasar de identificar el riesgo a auditarlo. Y finalmente vamos a proporcionarles el material de apoyo, las fotos y el video. Bien, la charla brindada es el tema cambio climático y las empresas. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático. La definición del cambio climático implica numerosas variables, como los ciclos del agua, los vientos solares y la posición de la luna. Todas estas variables generan modificaciones sobre las condiciones atmosféricas que motivan la gran complejidad que caracteriza al clima de la Tierra. Esto explica, en general, las grandes dificultades para intentar definir el cambio climático. Pero, además del calentamiento global, también el cambio climático influye en las precipitaciones, nubosidad y muchos otros parámetros. Las distintas teorías sobre este fenómeno dan cuenta de variaciones propias del Sol, como vientos, las manchas solares, fenómenos meteorológicos propios, orbitales, impactos de meteoritos, la deriva continental, composición atmosférica, corrientes oceánicas, campo magnético terrestre y efectos causados por el hombre. Los gases de efecto invernadero, en este caso, son gases presentes en forma natural en la atmósfera. Estos absorben algunos de los rayos del Sol y luego los redistribuyen en forma de radiación. Su creciente concentración en la atmósfera debido a las actividades humanas contribuye al calentamiento global. Como su nombre lo indica, estos gases son la principal causa del efecto invernadero. Los gases responsables del efecto invernadero son los siguientes: vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono. Los gases de efecto invernadero, en este caso sobre la atmósfera, tiene cada vez más concentración alta de gases de efecto invernadero. Las actividades humanas, como la cría de ganado que emite metano o el uso de vehículos que funcionan como combustibles fósiles, emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero y afectan a la composición química de la atmósfera. Por lo tanto, conducen a la aparición de un efecto invernadero adicional que aumenta la temperatura media del planeta. La actividad humana genera emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Estos gases atrapan el calor de la Tierra y causan el fenómeno conocido como calentamiento global. Entonces, ¿qué actividades humanas generan gases de efecto invernadero? Las actividades son muchas. Dentro de ellas están la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, generadores especialmente del dióxido de carbono. Las causas del efecto invernadero, en este caso vamos a mencionar algunas de ellas, que son el consumo eléctrico de calefacción y el aire acondicionado, el transporte y la combustión fósil, el consumo diario de materiales desechables, la destrucción de los ecosistemas. Consecuencias del efecto invernadero. Cuanto mayor sea el cambio climático, más se verá amenazado el equilibrio de nuestros ecosistemas. Así, un aumento de la temperatura media terrestre de más de 1,5 grados centígrados conduciría a fenómenos climáticos extremos que tendrían un impacto directo en fenómenos como el derretimiento de los hielos, el aumento del nivel del mar y la inundación de las ciudades costeras.
la proliferación de huracanes devastadores, la migración forzada de ciertas poblaciones y especies, la desertificación de zonas fértiles y su impacto en la agricultura y la ganadería. ¿Qué es la ebullición global? La era del calentamiento global ha terminado, ahora es el momento de la era de la ebullición global, advirtió Antonio Guterres, el líder de la ONU. La ebullición global implica que la crisis ambiental y el efecto invernadero derivado alcanzaron un punto crítico, que provoca una causa de eventos ambientales extremos, cambios drásticos en el clima y derretimiento acelerado de los casquetes polares. La temperatura global superó por primera vez los 17 grados centígrados. ¿Por qué aumenta la temperatura en los océanos? Bien, la actividad humana genera emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Estos gases atrapan el calor de la Tierra y causan el fenómeno conocido como calentamiento global. ¿Cuáles son consecuencias del cambio climático? El cambio climático provoca deshielo, pérdida de hábitat y fenómenos extremos. Tiene un impacto negativo en los ecosistemas, la biodiversidad, la salud humana y la economía global, y requieren acciones urgentes. El calentamiento global en América Latina, su impacto se calcula en aproximadamente unos 100 millones de dólares al año. Las consecuencias pueden ser destructivas si los países no siguen estas recomendaciones, como la reducción del CO2, sobre todo en los países que históricamente causaron el problema. 2. Aportar recursos financieros para la adaptación al cambio climático en los lugares más afectados. 3. Menos extractivismo. Dejar bajo tierra las reservas de carbón y petróleo para frenar el cambio climático. 4. Convertir a gas o a electricidad. El transporte público urbano para limpiar su matriz energética. ¿Cómo afecta el cambio climático a las empresas? Bien, dentro de los riesgos ESG son aquellos que van a surgir de factores ambientales, sociales y de gobernanza que una empresa debe enfrentar y gestionar. Estos riesgos son una combinación de amenazas y oportunidades que pueden tener un impacto significativo en la reputación y el rendimiento financiero de una organización. Entonces tenemos que primero al cambio climático más la sostenibilidad ambiental va a ser igual a uno de los 5 principales riesgos en la mayoría de las empresas. 2. Las presiones de los reguladores y legisladores. Y 3. Existe un gap en las funciones de auditoría interna. Dentro de ellas la importancia de estos asuntos y el tiempo de auditoría interna. ¿Está mi organización al tanto de los impactos del cambio climático? El papel de la auditoría interna puede variar en función de la madurez de los procesos de gestión del riesgo de cambio climático de la organización. Para las organizaciones con mayor grado de madurez que disponen de acciones específicas o incluso sistemas de gestión ad hoc sobre este riesgo. El objetivo primordial de la auditoría interna es proporcionar aseguramiento como tercera línea de defensa. Para las organizaciones con un menor grado de madurez, la función de auditoría interna es ayudar a tomar conciencia a los directivos sobre estos riesgos, asumiendo un rol de asesor de confianza de la organización. Para realizar un enfoque adecuado, auditoría interna puede comenzar examinando la información disponible tanto internamente, por ejemplo, estrategia a largo plazo, misión, propósito organizacional, políticas, gobernanza, ERM, declaraciones de las partes interesadas y entrevistar a la alta dirección, así como examinar fuentes. ¿Se ha evaluado el riesgo de cambio climático? Bien, la auditoría interna debe usar la información disponible en la organización para identificar temas relevantes en los que enfocarse durante la planificación y ejecución a través de informes no financieros o las entrevistas con las direcciones involucradas, por ejemplo, sostenibilidad, instalaciones, operaciones, entre otras.
se ha evaluado el riesgo de cambio climático con el objetivo de mejorar la madurez del riesgo de la organización. La auditoría interna debe enfocar el trabajo de tal manera que la dirección mantenga un sentido de propiedad del proceso de gestión del cambio climático. Por ejemplo, en los casos en los que realice la evaluación de riesgos debe mantener salvaguardas para evitar asumir un rol de gestor de esos riesgos por falta de asunción de responsabilidad de un área concreta. Primera línea como gestora y segunda a través de la función de riesgos para su evaluación y seguimiento. ¿Cómo podemos definir prioridades? Tenemos las funciones de la auditoría interna, que se encarga de orientar sobre los riesgos identificados y también alertar sobre los riesgos y emergentes. Para orientar sobre los riesgos identificados tenemos la auditoría interna, que toma la iniciativa para dar al cambio climático la prioridad que se merece, y sobre alertar los riesgos y emergentes, en este caso es implementar el Sistema General de Gestión de Riesgos Climáticos y como segundo auditar el impacto potencial en el negocio. La coordinación con expertos internos y el apoyo de un especialista externo deberían ser un recurso valioso que podría utilizar la auditoría interna. ¿Cómo pasar de identificar el riesgo a auditarlo? Evaluar o auditar los procesos de gestión relacionados con el clima, identificación de riesgos, el análisis de materialidad, el diseño y seguimiento del sistema de desempeño, etc. Todo ello a alto nivel. Poner foco en sus procesos específicos, también centrarse en la fiabilidad y la integridad de la información no financiera, incluido el sistema de medición y los mecanismos de divulgación. ¿Cuenta auditoría interna con el personal adecuado para afrontar el desafío? Este gap debería orientar a la auditoría interna a la hora de evaluar sus prioridades a largo plazo y debatir qué competencias son clave, respectivamente, sobre cómo adquirir las competencias relevantes, tales como la comprensión completa de los desarrollos generales en materia de regulaciones, como especialmente en sectores o industrias de gran producción de carbono. El conocimiento básico de los marcos inexistentes, estándares y objetivos no financieros reconocidos, por ejemplo, ODS, estándares, GRI, marco internacional, recomendaciones, entre otros. Y sensibilización sobre las medidas existentes y soluciones innovadoras para alcanzar los objetivos marcados, mitigación de riesgos y oportunidades de adaptación de modelos de negocio. Bien, la charla, ya mencionado anteriormente, se dio en el segundo Festival de la Juventud Chalaca por influencia de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte. El lugar en donde se realizó fue el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público María Madre. El material de apoyo con el que se trabajó fueron los volantes, cartulina, gigantografía, la maqueta y también se realizó la difusión del QR de presentación. Finalmente podemos ver las fotos sobre la sensibilización que se realizó y recordemos que ayudemos a nuestro planeta. El momento es ahora. Para tener alguna posibilidad de detener el aumento de la temperatura y mitigar los efectos adversos, es crucial que tomemos medidas inmediatas y efectivas. Gracias.